La exreina Sofía de España es absolutamente popular tanto entre los españoles como en su país natal, Grecia. Tiene la ascendencia más noble de toda Europa. Aún así, tuvo una infancia dura, un matrimonio difícil y una vejez triste. ¿Cómo vive la reina Sofía tras la escandalosa abdicación y huida del país de su marido, el exrey Juan Carlos de España? ¿Cómo ha conseguido sobrevivir al exilio, a la pobreza y a las infidelidades de su marido? Vea el video completo para descubrirlo. Comencemos. Los españoles suelen burlarse de su exrey Juan Carlos. Según diversos informes, tuvo entre 1.500 y 5.000 amantes a lo largo de su vida. Pero su esposa Sofía goza de una autoridad incuestionable entre sus compatriotas. Esto es realmente fantástico, porque de origen no es española en absoluto. Antes de convertirse en reina, la muchacha tuvo que pasar por muchas dificultades. De joven, nunca pensó que llegaría a ser reina de España. Si hubiera una competición por la ascendencia más noble del mundo, Sofía estaría probablemente entre las 10 primeras. Entre sus antepasados directos figuran los reyes de Gran Bretaña y Dinamarca, así como los emperadores de Rusia y Alemania. La mayoría de sus parientes nobles proceden de Grecia, donde nació en 1938. El padre de Sofía era el príncipe heredero Pablo, que llegaría a ser rey. La niña tuvo una infancia feliz y una vida brillante y próspera. Sin embargo, la pequeña Sofía tuvo que comer hierba y vivir entre ratas. En 1941, Grecia fue invadida por Hitler. Los padres de Sofía, junto con el resto de la familia real, se vieron obligados a huir del país. Primero se refugiaron en Egipto y luego en Sudáfrica, donde el padre de Sofía no tenía acceso al dinero familiar. Los aristócratas hereditarios se acurrucaron en míseras chozas infestadas de ratas. Se vieron obligados a subsistir a base de hierbas recogidas en los bordes de los caminos. Esto duró 5 años. La familia regresó a su patria al terminar la guerra, y un año después el padre de Sofía fue proclamado rey Pablo I de Grecia. Tras graduarse en la universidad, la severa madre de la princesa, la reina Federica, envió a Sofía a trabajar como enfermera en un hospital de maternidad. Dada su condición de miembro de la realeza, la princesa solo debía trabajar en turnos de día. Pero, en contra de la voluntad de sus padres, Sofía hacía guardias nocturnas, al igual que sus colegas del pueblo llano. A pesar de su fuerte interior, la princesa era muy tímida. Su madre, en cambio, se caracterizaba por su autoridad. Fue ella quien eligió marido para su hija. Como habrán adivinado, se trataba del príncipe español Juan Carlos de Borbón. La joven princesa griega conoció al futuro rey de España en 1954 durante un crucero por el Mediterráneo. Sofía y Juan Carlos solo tenían entonces 16 años. A tan corta edad, no se impresionaron mutuamente. Sin embargo, la madre de la princesa no cejó en su empeño de casar a su hija con el príncipe español. 6 años después volvieron a encontrarse y 2 años más tarde se casaron. Al parecer, la romántica Sofía se enamoró del espectacularmente apuesto Juan Carlos. Pero para el príncipe, este matrimonio adquirió casi inmediatamente el carácter de dinástico. Empezó a engañar a su joven esposa justo después de la boda. Las aventuras amorosas de Juan Carlos en España son legendarias. Según los biógrafos, el número de sus amantes se estima en miles, y el de hijos nacidos fuera del matrimonio, en docenas. Un año después de la boda, en 1963, Sofía dio a luz a la hija de su marido, Elena. 2 años más tarde nació su hermana Cristina. Y en 1968 nació el heredero al trono, Felipe. Después de eso Juan Carlos pensó que el objetivo se había logrado y finalmente se enfrió a su esposa. En 1975, tras la muerte del dictador español Franco, se restauró la monarquía en España y Juan Carlos se convirtió en rey de pleno derecho. Sofía fue proclamada reina, pero su vida personal era tan insoportable que se planteó seriamente solicitar el divorcio. En realidad, la pareja ya no vivía junta, sino que solo mantenía la apariencia de una familia feliz. Pero el divorcio fue impedido por la madre de Sofía, Federica. Un año antes de estos acontecimientos, la monarquía griega había dejado de existir. El último gobernante griego, Constantino II, hermano de Sofía, se había visto obligado a huir del país. Federica, la exreina de Grecia, no podía permitir que su hija perdiera también la corona.
Por ello, insistió en mantener vivo el matrimonio. Tras largas vacilaciones, Sofía decidió no abandonar al amoroso Juan Carlos y sacrificar su felicidad personal. La mujer hizo todo lo posible por convertirse en la reina perfecta. Ni una sola vez reprochó públicamente a su marido que la engañara y concentró sus esfuerzos en mejorar la vida de sus súbditos. Sin embargo, era difícil ganarse el amor de los españoles. Para ello, una mujer griega de ascendencia griega tenía que volverse más española que los propios españoles. Inmediatamente después de su matrimonio, Sofía se convirtió de la ortodoxia al catolicismo. La reina participó activamente en actividades sociales. Las fundaciones que trabajaban bajo su dirección ayudaron a millones de personas en tiempos difíciles. Puso en marcha varios programas para rehabilitar a discapacitados y drogadictos. Sofía organizó varios centros de enseñanza superior, incluidas escuelas de música. A veces tuvo que adaptarse a las circunstancias. Como sabe, las corridas de toros son muy populares en España. Debido a sus opiniones humanistas, Sofía las detesta, pero nunca lo ha declarado públicamente. Los súbditos conocen bien la actitud de la reina ante las corridas de toros, pero no la condenan por ello en absoluto. Algunas peculiaridades de Sofía sirven de ocasión para una buena broma a los españoles. La gente dice, nuestra reina es casi perfecta, pero tiene 3 defectos. No le gustan las corridas de toros, el fútbol y el flamenco. Tampoco le gusta que se restrinja la libertad personal. Esta propiedad se manifestó claramente en 2004, cuando su hijo, el heredero al trono, decidió casarse. La favorita de Felipe era una chica sencilla, una presentadora de televisión llamada Leticia. El rey Juan Carlos se opuso rotundamente al matrimonio. No solo el hijo se enamoró de la plebeya, sino también con una reputación defectuosa. El padre estuvo a punto de frustrar el matrimonio de su hijo, pero Sofía intervino. Vio que Felipe amaba sinceramente a la muchacha y pensó que eso bastaba para ser feliz. La reina persuadió a su marido para que aceptara la elección de su hijo. El matrimonio resultó un éxito, y a una de sus hijas los recién casados la llamaron Sofía. Pero hay rumores de que las relaciones con su nuera siguen siendo tensas. La cámara de los periodistas captó imágenes en las que Leticia no dejaba que Sofía se fotografiara con sus nietas. En 2014, el rey Juan Carlos empezó a tener problemas. Fue acusado de corrupción y de una escandalosa cacería de elefantes, que el monarca emprendió durante la crisis financiera en España. Quizá las acusaciones podrían haberse silenciado, pero la autoridad del monarca ya se había visto minada por sus numerosas aventuras amorosas y su vida ociosa. El rey tuvo que abdicar en favor de su hijo Felipe e incluso abandonó España. Sofía también fue privada del más alto título. Le quedó el título de reina emérita, pero era más bien nominal. A pesar de todo el dolor que le causó su marido, no renunció al monarca, que perdió poder y título. La mujer le visita periódicamente en Abu Dhabi, donde vive exiliado, e intenta apoyarle moralmente. Sofía ha ganado muchos títulos en sus más de 80 años. Sin embargo, de todos los papeles que ha desempeñado a lo largo de su dilatada y exitosa vida, el de abuela parece ser el que la hace más feliz. La exreina tiene 8 nietos. A pesar de su avanzada edad, continúa con su vida activa y no piensa detenerse. La reina emérita participa en obras de caridad, organiza exposiciones y conciertos de música clásica con los mejores músicos del mundo. El destino de Sofía es un claro ejemplo de cómo el deber para con la sociedad es más fuerte que la búsqueda de la felicidad personal. ¿Qué opinas de la dura vida de esta bella mujer? Compártelo en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.